Para estudiar la construcción de un diagrama de línea, estudiemos el siguiente ejemplo. Los datos que se muestran a continuación evalúan la evolución del EBITDA en una empresa colombiana de lácteos entre 2008 y 2017. Esos datos están dados en millones de pesos. Como el tiempo es siempre la variable independiente en una serie cronológica, debe aparecer a la izquierda si los datos están en columnas o encima si los datos están en fila. Inicialmente deben seleccionarse los datos. Si la variable tiempo está dada solamente en datos numéricos, es preferible seleccionar únicamente la variable y, por ejemplo, en este caso que son años, porque entonces el diagrama tomaría esos años como cantidades y también los grafica. Seleccionemos entonces los datos, vamos a insertar, elegimos el diagrama de línea de 2D, puede ser el que no resalta los puntos o el que sí los resalta. Para asignar los años debemos dar clic derecho sobre uno de los números del eje horizontal, seleccionamos datos, editamos etiquetas del eje horizontal y asignamos los años. Es importante también crear un diseño donde se adicione título del gráfico y título del eje Y. El del X no es necesario porque es muy evidente. El título del gráfico puede ser EBITDA en millones de pesos y el título del eje puede ser el mismo. Borremos la leyenda y borremos las líneas. Si se quiere editar cualquier otra cosa, debe darse clic derecho sobre ella y elegir el formato deseado. Por ejemplo, si los valores de los periodos ocupan mucho espacio y se quiere cambiar la alineación, se da clic derecho sobre uno de los años, se elige dar formato al eje y en tamaño y propiedades damos la dirección del texto que sea preferida. En este caso no lo cambiemos. Es importante mencionar también que en un mismo diagrama de líneas pueden compararse varias series cronológicas. Por ejemplo, consideremos que se evalúa también el EBITDA en otras dos empresas. Llamémoslas B y C. La original fue llamada empresa A. Seleccionamos entonces los diferentes valores de las tres empresas, insertamos el diagrama de línea, en este caso como ya quedan muchos datos, pues mejor el que no resalta esos puntos. Creemos un diseño que nos permita agregar título del gráfico y título de ejes. En este caso también es EBITDA, pero no solamente de A, sino también de B y C. El título del eje puede ser, digamos, millones de pesos. Cambiemos los números por los respectivos años, damos clic derecho, clic derecho, seleccionar datos, editamos de manera que queden los años. También podemos modificar los nombres de las series. La primera es A, la siguiente es B y la última es C. Damos a aceptar y este es nuestro diagrama de línea.